¿Qué tal? Un saludo a todos, bienvenidos otra vez a The Dark Reviews, yo soy Dark y para el video del día de hoy regresamos con LEGO Dimensions y con uno de los personajes más importantes del mundo de los cómics en general, en concreto de DC Comics, que es a la editorial a la que pertenece, y también importante por las implicaciones que tiene dentro de su propio universo y no solo por la importancia que ha cobrado a últimas fechas por el impacto cinematográfico, sino en realidad por lo que significó en su momento y bueno, también por la importancia que tiene al pertenecer a esta marca y habernos entregado esta representación por demás bastante buena y bastante curiosa en realidad. Pero bueno, vamos a empezar el análisis, no sin antes, como siempre, dar un agradecimiento a Corny Von Spell, también un saludo por las redes sociales y también un saludo y un agradecimiento a Synchron por haber prestado el set para poder realizar este review. Empezamos, como siempre, analizando el empaque. Tenemos aquí un Fun Pack de LEGO Dimensions, un Fun Pack que implica que el contenido es una minifigura con una pequeña construcción, en este caso un vehículo, y el más representativo de Wonder Woman, la Mujer Maravilla, que es el jet invisible a la par de dos bases con las cuales nosotros podemos ver reflejado en el juego lo que tenemos aquí físicamente, es decir, tanto la construcción como nuestra figura. Podemos ver en la parte trasera que vamos a tener, como siempre, disculpen porque está un poco doblado el empaque, vamos a tener tres variantes de esta pequeña construcción. La primera es el jet invisible, la segunda vamos a tener el Stealth Laser Shooter o el disparador láser camuflajeado, invisible, como le gustan decir, y por último el Torpedo Bomber, es decir, algo así como bombardero de torpedos. Y para no hacer esto tan largo, porque siempre digo que no voy a hacer los videos tan largos y terminan siendo más extensos de lo que yo espero en primer lugar, vamos a empezar directamente con el análisis porque hay algunas cosas que quiero comentar de esta figura de Wonder Woman. Lo primero es que me parece una representación bastante interesante de Diana Prince, puesto que el traje que está utilizando no es el que vemos en las películas. Vamos, el que utiliza la actriz, olvidé el nombre, Gal Gadot. No es la versión Rebirth ni la versión New 52, tampoco de Diana Prince que podemos leer nosotros en los cómics. Más bien estamos viendo aquí el traje, algo muy similar a lo que utilizó Wonder Woman, o de hecho me parece que no, de hecho sí es el traje que utilizó durante la Silver Age, y en todo caso se parece también bastante al traje que utilizó su primera encarnación, o al menos la primera que yo recuerdo, en live action, que fue a través de la actriz Linda Carter en la década de los 70s. Por eso me parece bastante interesante, además de que creo que está bien ejecutado. No es una figura perfecta, y ya vamos a ver por qué, pero además de que está bien ejecutado, tiene ese toque de nostalgia que hace que nos guste tanto a los coleccionistas, de un poco mayores tal vez, a los adolescentes que están empezando a coleccionar, o a los niños, que es a quien está enfocado al final este producto. Porque algo que no mencioné es que esto no deja de ser un producto para niños. Tenemos que las edades recomendadas son de 7 a 14 años y en realidad es un set pequeño, ya que únicamente contiene 41 piezas. Otra particularidad que vemos en el blister y no había mencionado es que en la parte superior vemos una representación CGI del personaje con una postura que no es posible recrear por las características de la figura. Sin embargo, en la parte inferior vemos una fotografía tal cual de lo que nosotros podemos esperar en el interior. Continuando con el análisis de la figura de Wonder Woman, me parece bastante interesante porque en realidad es una figura bastante simple, pero así como simple me parece que está muy bien ejecutada. Empezamos por la escultura. En cuanto al cuerpo, es la misma estructura base de todas las figuras de LEGO. En realidad solo tenemos dos piezas particulares para esta figura. Una va a ser la pieza del cabello y otra es el látigo. Y en cuanto al látigo, es un látigo que se ha utilizado desde hace muchísimo en los sets de LEGO, con la única particularidad de que fue fabricado en color dorado, está hecho de plástico flexible y desde luego tenemos pues esculpida la empuñadura y algunos detalles para el nudo de este látigo, o de este lazo, propiamente dicho, es el lazo de la verdad. Y bueno, es el arma predilecta de Wonder Woman. A últimas fechas le han colocado también espadas y escudos. Tiene que ver con el contexto del personaje, sí, pero el arma icónica o emblemática de este personaje siempre ha sido el lazo de la verdad.
Y hablando de la pieza de cabello, esta pieza sí es o fue exclusiva para el personaje. De hecho, se creó, no en particular para esta figura, porque ya ha habido figuras previas o representaciones previas del Lego de Wonder Woman, pero sí para el personaje de Wonder Woman, puesto que es una pieza de cabello suelto con algunos, no sé cómo llamarle a esto, algunos rizos a diferentes alturas. No sé, no soy estilista, no soy experto en cabellos. Pero algo curioso es que tenemos definida la tiara de Diana en la misma pieza de cabello. Por lo demás, es una figura de Lego estándar tal cual muchas otras, o bueno, la gran mayoría de figuras. Y bueno, aquí es como podemos ver nosotros que no hay en realidad nada especial, como ya dijimos muchas veces en la escultura, ya no lo vamos a volver a decir. Y como siempre, también hay que recordar que la caracterización de los personajes en versión Lego radica enteramente en el decorado que tenemos nosotros en el cuerpo, las piernas, los brazos, en fin, en las piezas que componen los cuerpos de las minifiguras. Empezando por el rostro, bastante simple, tenemos ojos con características femeninas, es decir, con las pestañas resaltadas, las cejas delgadas. Una ceja está un poco más arriba que la otra, pero no piensen que es en realidad un error. De hecho, es un gesto un tanto burlón o un tanto demostrando autoconfianza, confianza en sí misma, como gusten decirlo. Y de hecho también lo podemos ver reflejado aquí en el empaque. Entonces no piensen que por tener una ceja más alzada que otra es un error. De hecho, así fue planeada la pieza y así podemos ver la representación también en el empaque. Vemos que tenemos la sonrisa dibujada con una línea negra delgada y bueno, con un poco de pigmento rojo, simulando el lápiz labial que utiliza Diana. Al ser un personaje que tiene cubierta la parte trasera de la cabeza por la pieza capilar o el casco, en este caso es una pieza capilar, tenemos un segundo rostro en el cual podemos ver a Diana enojada, y lo curioso aquí también es que ahora la ceja derecha, que es la izquierda viéndola de frente, que está más alzada en el otro rostro, aquí la tenemos un poco más abajo, aunque personalmente creo que este sí fue un pequeño defecto de impresión, puesto que incluso se percibe ligeramente más corta, o en todo caso si no fue de impresión de diseño, se percibe ligeramente más corta o más pequeña la ceja izquierda, y eso no es necesariamente tan agradable. Tampoco es que se note demasiado, pero desventajas de ser coleccionistas. Tendemos a prestar atención a veces a todos los detalles, por mínimos que sean. Podemos ver que la expresión es completamente diferente, aunque la impresión de los ojos es muy similar, parece que únicamente están ligeramente girados. La forma en la que fueron impresas las cejas y la boca, que la tenemos abierta, mostrando los dientes, sí logran imprimir esta imagen de ira, como por ejemplo cuando puede entrar Diana en combate. En la parte trasera vemos impresa la forma de los omóplatos, ya que la parte superior de la espalda de Diana está desnuda, y también tenemos el cinturón que utiliza Diana y bueno, patrón que se continúa en la parte frontal. En cuanto a la protección, en esta etapa, bueno, considerando el diseño del traje o la época en la que está inspirada este personaje, ciertamente no utilizaba grandes piezas de armadura Diana. Tenemos únicamente la coraza del cinturón, la parte superior del leotardo que utiliza, que sería la parte superior del pecho, y forman dos letras W, ahí haciendo alusión al nombre del personaje, Wonder Woman. Pero algo que sí me hubiese gustado que se incluyera, aunque fuera con una aplicación de pigmento, son los brazaletes. Estos han estado presentes en el personaje desde que fue creado, y siento que aquí sí le faltaron esos elementos, no como una pieza adicional, solo como una aplicación de pigmento. Si pasamos a las piernas, podemos ver que está utilizando un bañador, el bañador clásico que utilizaba desde la década de los 40. No está utilizando un pantalón o una falda, dependiendo de la adaptación, sea cinematográfica, sea en los cómics, sino que está utilizando el traje clásico en azul con estrellas blancas. Y bueno, evidentemente esto es una alusión a la bandera norteamericana, pero tampoco es de extrañarse, puesto que Marston, que es el creador de Wonder Woman y por cierto también el inventor del polígrafo, para aquellos que no lo sabían, un pequeño dato histórico-cultural, es norteamericano y plasmó en el personaje, también por la época en la que fue creado, un poco de
un poco de ideales nacionalistas, pero no vamos a hablar en este video de la implicación que tiene Wonder Woman en la cultura norteamericana. Continuando, tenemos también las botas, bastante bien definida, la parte superior, con una línea blanca que estaría a la altura de las rodillas. Para estas piernas no tenemos una técnica de fundido de plástico, puesto que en realidad son rojas y tenemos pigmento color piel y color blanco. Y bueno, a la par de azul también un poco al frente para continuar la coloración. Algo que no me gusta del color de la piel de este personaje es que en lo personal hubiese preferido dos cosas. Una, que el color fuese más sólido, sobre todo para el torso, porque da la impresión que está ligeramente diluido y luce más rosado que los brazos y que la cabeza. Entonces me hubiese gustado que fuese un poco más sólido para que hubiera mayor concordancia y no se hubiese enrojecido a causa del color natural del molde que se utilizó para el torso. Y para las piernas, aquí veo mayor solidez, veo que el color es más parecido al color del plástico que utilizaron para brazos y cabeza, aunque no del todo. Me hubiese gustado que ejecutaran la técnica de fundido de plástico. Tal vez el triple fundido para esta línea blanca hubiese sido una exageración, pero sí me hubiese gustado verlo en color piel y en color rojo. Creo que hubiese sido mucho más adecuado. Vamos a colocar entonces. Personalmente prefiero esta figura con el rostro sonriente que con el rostro enojado. Y ya que colocamos nosotros el cabello de Diana, lo único que nos queda analizar de esta figura es la base. La base característica de las figuras de Lego Dimensions, en la cual vamos a encontrar un patrón de 4 impresiones en los extremos de este círculo, y tenemos en los extremos laterales impresiones azules con estrellas blancas, en los otros rojos con el logotipo o el emblema de Wonder Woman. Me parece bastante bien diseñado para el personaje y bueno, es totalmente reconocible. Aún así, incluso considerando los elementos no necesariamente tan buenos de la figura, me parece que es una muy buena representación del personaje, sobre todo por la época que está representando del personaje. Esta época entre los años, porque tampoco es exactamente igual a la primera representación que tuvimos de Diana, pero sí nos recuerda a la Diana de la Silver Age, incluso a la Diana Prince o Wonder Woman, hasta de la época post-crisis, entre Tierras Infinitas y New 52, podíamos ver a Diana utilizando este atuendo. Y bueno, como ya saben que soy purista en cuanto al aspecto de los personajes, sí, tendré que decir que me agrada más el aspecto clásico que el nuevo que le dieron a Diana. Sobre todo porque creo que va un poco más apegado al concepto original del personaje. Pero como dije antes, no vamos a hablar aquí en concreto de todo el personaje de Wonder Woman, que da para un video completo. Pasamos ahora, y miren, ya llevamos casi 13 minutos de video, no puedo hacerlos más cortos. Pasamos con el Jet Invisible, construido en su mayoría con piezas transparentes, salvo algunas piezas grises para la base de la estructura, o tal vez para la base de los alerones en la forma del Jet Invisible. También vamos a tener una base con el cilindro de sujeción, pero estos van a ser translúcidos y no van a tener ningún decorado. Y bueno, tenemos también 4 piezas cilíndricas rojas que van a tener diferentes usos dependiendo la versión que estemos viendo de la construcción. En el Jet Invisible son parte de la propulsión y sí tiene armas, pero los vemos en la parte frontal, en estas piezas que tienen forma de copa. De hecho, hay sets en los que estas piezas directamente se utilizan como copa o bien como botella. Pero bueno, eso es lo bueno de los sets de construcción, que las piezas tienen mucha versatilidad. Me parece que está bastante bien lograda la pieza, pese a que tenemos piezas de color sólido, pero son muy pocas en realidad. Me parece que son 5 en concreto. El hecho de que la mayoría de las piezas sean transparentes de verdad nos recuerda al avión invisible que veíamos en Wonder Woman, incluso en aquella serie que recordamos no sin cierto cariño de los super amigos, ¿va? Salvo algunos capítulos que se pasaban de infantiles, pero bueno, tampoco podíamos pedir mucho, era producida por Hanna-Barbera. Y sí, de verdad me recuerda al avión invisible que utilizaba ahí Diana. Tal vez el otro parecía más un avión, era un poco más puntiaguda la nariz de la nave, pero me parece bastante bien recreado. Vamos a hacer una pausa express para mostrar la siguiente forma de la construcción de este set o del vehículo de Wonder Woman, porque aquí tenemos el Jet Invisible o el Invisible Jet. Vamos ahora con el Stealth Laser Shooter. Entonces ya saben, no se vayan y regresamos.
Ya regresamos y tenemos aquí ya la segunda construcción, que es el Stealth Laser Shooter o el disparador láser invisible o disparador de láser invisible. No porque el láser sea invisible, sino el invisible es el disparador. Me parece también una construcción bastante interesante. Debo decir que después de armarlo, pues sí es más complejo que las versiones previas que hemos analizado aquí de LEGO Dimensions, como el Batimóvil, como las diferentes variantes del vehículo de Bart Simpson, que por cierto al final del video va a estar la lista de reproducción para que la puedan revisar. Pero me parece realmente una construcción bastante buena, dejando en la base, o incluso aunque en la parte superior, solo en puntos de anclaje, las piezas grises, en su mayoría, pues permitiendo que luzcan las piezas transparentes y dejando las piezas rojas ahora para el cañón. Algo que hay que resaltar de estas construcciones, en particular en este set, es que todas están infradimensionadas, puesto que en el videojuego Diana puede pilotarlos, de hecho va dentro de ellas, como podemos ver aquí. Aunque lo que tenemos nosotros en este Fun Pack, al ser también un pack pequeño en realidad, es una versión más pequeña de lo que se puede apreciar en la pantalla y evidentemente pues el personaje no puede pilotarlo directamente, de hecho tampoco puede anclarse de una manera, digamos, satisfactoria y verosímil como en el set que vimos antes de Bart Simpson, aunque el set que vimos antes digamos que es una de las excepciones porque como regla general las construcciones que tenemos de LEGO Dimensions de estos vehículos no son muy grandes y no es que sea un error. Si fuesen demasiado grandes, también sería un problema en realidad poder ponerlas en la plataforma del videojuego, en concreto del lector de estos pequeños chips. Entonces tenemos aquí la segunda construcción, que es el Stealth Laser Shooter. Me parece bastante interesante. Una construcción muy sólida, al igual que el primer jet. Incluso podemos atrevernos nosotros a sujetarlo de una de las piezas del cañón y no vamos a tener ningún problema. Aquí LEGO como siempre ayudándonos, bueno, como casi siempre, no siempre, tampoco es una marca perfecta, pero haciendo gala del control de calidad de sus productos, de sus piezas, incluso del buen diseño. Creo que el error más grande que llevan hasta el momento es no haber incluido los brazaletes de Diana. Pero bueno, vamos a hacer nosotros nuestra segunda pausa express porque vamos a construir el Torpedo Bomber, o el bombardero de torpedos, no sé cuál es el nombre exactamente en español, de acuerdo a cómo lo hayan traducido, o si en algún momento fue traducido. Pero vamos a armarlo porque también luce bastante interesante. Entonces ya saben, no se vayan. Y con esto regresamos de nuestra última pausa express y ya tenemos aquí la tercera versión del vehículo de Wonder Woman, que es el Torpedo Bomber. Me parece bastante interesante. De hecho, debo admitir que es la construcción o la versión del vehículo que más me gusta de aquí de este Fun Pack. Al igual que en los anteriores, dejaron las piezas grises en la base o como punto de anclaje, no necesariamente tan a la vista. Y aquí podemos ver que estas pequeñas piezas individuales rojas las utilizaron en concreto para los torpedos, a diferencia de utilizarlas para las turbinas, como lo vimos antes en el jet invisible, o directamente para el láser, en el caso del Stealth Laser Shooter. Creo que es una construcción bastante interesante, al igual que las anteriores, es bastante sólida también, igual al punto de que lo podemos sujetar de los torpedos sin ningún problema. Y también esto nos da a entender que estas piezas fueron creadas con dos motivos, aunque tal vez sea demasiado obvio. Uno sí, como objetos coleccionables, y punto número 2, expresamente para el videojuego, porque siendo honestos no tienen valor de jugabilidad más allá del ensamblado. Entonces aquí sí podemos ver que se enfocaron, al menos con este set, para que fuera mucho más útil directamente en el videojuego y bueno, que al mismo tiempo representara una pieza de colección. En fin, con esto terminamos el review de Wonder Woman y su jet invisible, aunque aquí nosotros dejamos a Wonder Woman con el Torpedo Bomber porque simplemente es la construcción que más me gusta. Y bueno, ya llegamos al momento arbitrario, subjetivo y completamente personal del review, que es darle una calificación, y Diana va a quedar con un 8.5, tal vez demasiado bajo para lo que suelo darle a LEGO, pero sí veo ciertos aspectos que no terminan de convencerme. En el decorado no me gusta el hecho de que no incluyeran los brazaletes.
y tampoco me agrada la variación de tonos que tenemos en la piel respecto a los brazos y la cabeza, que es el mismo tono, aunque no es necesariamente el mismo tipo de plástico, luce un poco más rígido el de la cabeza, de hecho también se siente al tacto, y las piernas y el pecho. En realidad tenemos tres coloraciones, puesto que los brazos y la cabeza coinciden muy bien. Las piernas se parecen un poco más al tono de los brazos, pero todavía se notan ligeramente rojizas, y en el pecho sí es demasiado notorio. Entonces me gustaría ahí que a Lego no le sucediera esto, y cierto es que le suele pasar con más frecuencia de la que tal vez varios coleccionistas de Lego quisiéramos admitir, pero sí es un problema el color piel cuando lo aplican sobre otros colores bastante contrastantes, como puede ser el rojo, como puede ser el negro. Cuando lo aplican sobre el color negro incluso luce un poco grisáceo. Entonces creo que tendrían que trabajar en eso, pero bueno, esto es únicamente la opinión de un servidor que está haciendo este review. También, ya para finalizar, bueno, como siempre, no olviden suscribirse, dar like si les gustó, dejen su dislike si no les gustó, compartan el video por todos los medios que sea posible, activen la campanita, ya casi somos 200, preparen sus preguntas porque este jueves llega la segunda ronda de preguntas y respuestas, ya hay algunas en el canal, vayan dejándolas en sus comentarios, a través de Facebook, bueno, a través de las redes, como ustedes quieran. Entonces, ya saben, dejen sus preguntas para la siguiente ronda. Suscríbanse, compartan. Links de apoyo alternativo / económico al canal están en la parte de abajo en la descripción del video. Y bueno, sin nada más que decir, yo les deseo un excelente inicio de semana. Yo soy Dark, esto fue Dark Reviews. Se amanezco vivo. Nos vemos en la próxima.